Bueno, ahora viene el momento marrón de la ponencia, que es presentar a alguien en su propia casa, casi en su segunda casa. Para los que no conozcan al profesor Manuel Vendala Galán, que amablemente accedió a realizar una ponencia sobre dibujo arqueológico, decirles tan solo que es patrono del Museo Arqueológico Nacional y fue miembro de la Comisión Permanente del Museo durante 3 años. Estamos hablando de uno de los arqueólogos e historiadores de la antigüedad de referencia en España. También fue catedrático de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, así como decano de su Facultad de Filosofía y Letras. Podríamos estar aquí toda la mañana con su trayectoria docente e investigadora, publicaciones y demás, pero simplemente hace uso de la palabra el profesor Manuel Vendala Galán. Muchas gracias. De verdad, para mí es un verdadero honor estar hoy aquí en una presentación de una asociación tan notable como esta dedicada al dibujo arqueológico, porque buena parte de mi vida está ligada y consiste en eso, en dibujar arqueología. Antes incluso de empezar mi charla, quiero recordar que una de las asociaciones de Madrid o de España que podíamos también mencionar en ese elenco inicial, yo quiero recordar a la Asociación de Amigos de la Arqueología, de la que ahora tengo el honor de ser su presidente, y que fue su primer presidente, don Emeterio Cuadrado, también gran dibujante, y que llevamos 40 años dando una conferencia todos los martes del año, por donde han pasado los más importantes profesores y estudiantes de España, y que se hacen ahora mismo en la Escuela de Restauración de Bienes Culturales. Así que a todo aquel que esté interesado, ya sabéis que se puede pasar por allí. Pero bueno, voy a mi charla, que, como digo, es un verdadero honor y que, tal como me dijeron los organizadores, a los que yo agradezco, y desde luego a María Luisa Saldaña, que fue la que me dio en este pormenor de pedirme la conferencia, que yo acepté inmediatamente, aunque estamos en una fase de tener tesis doctorales o bien para presentar o para juzgar a montones en los días anteriores y posteriores a este. Pero bueno, en cualquier caso, y que me pidió que lo hiciera, sabía de mi dedicación al dibujo, pues bueno, que contara mi propia experiencia personal o cómo había influido en mi vida el dibujo y, por supuesto, el dibujo arqueológico, ¿no? Y en esas estamos. Espero que vaya bien, aunque yo este programa no lo está aquí abajo. Eso es. El dibujo, un instrumento ideal para el análisis, la restitución y la divulgación de las realidades arqueológicas, una consideración desde mi experiencia personal, ¿no? Y debo decirles que en mi formación universitaria, que se hizo en la Universidad de Sevilla, como se ve, esa foto que está de fondo de la imagen es la del magnífico edificio de la fábrica de tabacos de la Universidad de Sevilla. Cuando empecé a estudiar Filosofía y Letras, el primer año nos daba clases de prehistoria don Juan de Mata Carriazo y Arroquia, que era, bueno, todos ustedes saben seguro que fue el que, no el descubridor, pero sí el que tuvo entre manos el gran asunto del descubrimiento del tesoro del carambolo y de dedicarse a todo este asunto que bien conocerán, ¿no? Don Juan era uno de nuestros profesores más, iba a decir más queridos, no, más temidos, porque era un hueso tremendo. Lo vemos aquí mientras prepara sus diapositivas, aunque no ponía demasiadas diapositivas en clase, pero bueno, está ahí en un momento entre clase y clase, don Juan de Mata Carriazo y Arroquia. Y él, en las primeras clases de prehistoria, estoy hablando del año 1967, cuando nos hablaba de lo que hacen los prehistoriadores y los arqueólogos, hablaba con delectación de una persona que era para él un gran arqueólogo y sobre todo un gran dibujante. Nos lo contaba además con tal ahínco en las clases que yo me quedé entusiasmado, porque yo era ya de pequeño, de muchacho, muy aficionado al dibujo, ¿no? En lugar de recordar lo que él decía, que lo recuerdo perfectamente en clase, he pensado que es mejor que nos lo diga él mismo. Él escribió, bueno, él en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, que tengo aquí en la mano y que me dedicó personalmente, él la dedicó al maestro Gómez Moreno, contado por él mismo. Y si don Juan de Mata era un hueso en clase, y en los exámenes sobre todo, y no tenía un talante de viejo profesor a la antigua, pero luego cuenta las cosas de su vida con un gracejo extraordinario. Y cómo cuenta él
el encuentro con su vivencia con este personaje del que voy a hablar brevemente, que era don Juan Cabré y Aguiló, lo cuenta como sus grandes amigos del Centro de Estudios Históricos en Madrid, antes de él, por supuesto, irse de catedrático a Sevilla. Es el germen del Consejo, como ustedes saben, y ahí habla de quiénes eran sus compañeros, ¿no? Y lo cuenta, con una gracia enorme. Por ejemplo, dice, por allí desfilaron Adolfo Schulten, recio y atezado, con su aire de contrabandista calabrés, y Jorge Bonsor, de quien también hablaré muy brevemente luego, con el suyo de gran señor de campo andaluz, y Hugo Bermayer pronunciando las Bs como Ps, rinóceros de narices sapicadas. Bueno, pero a lo que voy, él contaba que su gran amigo y su gran admiración la proyectaba en un personaje del que dice lo siguiente. Este era el marco, habla del Centro de Estudios Históricos. Veamos ahora las figuras que convivieron conmigo en aquel ambiente, constituyendo el entorno inmediato del maestro. El maestro se refiere a Gómez Moreno, que es el maestro del quien hizo, como les he dicho, su discurso. La figura de humanidad más rotunda en la sección de arqueología era Cabré. Don Juan Cabré y Aguiló, un casi autodidacta escapado muy pronto de un seminario, que ha sido el español que más instinto arqueológico y el que ha realizado más y mejores excavaciones en toda la primera mitad del siglo. Como una mitad también de los materiales de prehistoria española le deben su descubrimiento y estudio. Era una gloria verle llegar de sus campañas de excavación con algunos de los materiales obtenidos, aquel día de los bronces de Azaila, sudando la redacción de sus memorias para gozar dibujando a mano alzada la pluma o el tiralíneas cogidos con 2 dedos y la cabeza inclinada a un lado para darles intención, él decía sentimiento, los hermosos dibujos con que los ilustraba. Realmente a mí me impresiona aquello porque decía, por lo visto, el mejor de los arqueólogos para este hombre era un dibujante, sobre todo, un señor que hacía dibujos, ¿no? Este es don Juan Cabré y Aguiló, de 1862 a 1947, y realmente uno repasa un poco la labor como dibujante, como arqueólogo desde luego, pero como dibujante de don Juan Cabré y Aguiló, y es impresionante, ¿no? Él, por ejemplo, participó en la redacción del Corpus Vasorum Hispanorum, haciendo miles de dibujos sobre la cerámica de Azaila. Aquí lo vemos excavando. Uno de sus capítulos más importantes fue la excavación de las grandes necrópolis de la meseta, de la Aguilar de Anguita, Barrueco, cosas que ustedes seguro que saben o han trabajado sobre ello, ¿no? Aquí lo vemos en una foto antigua, junto con su hija, de la que voy a hablar ahora, Encarnación Cabré, que se la ve aquí guapísima cuando estaba excavando muy joven con su padre, y que luego fue su gran discípula y la que desarrolló, más incluso que el propio don Juan Cabré, la creación de dibujos arqueológicos de una calidad y de una belleza insuperables, ¿no? Por ejemplo, estos son algunos dibujos, creo que se ve bien, de armas de la meseta, hechos ya por Encarnación Cabré, en las que ya entonces empieza a definirse cómo representar el dibujo como elementos de documentación fundamental de la realidad arqueológica, ¿no? En esta espada de la última fase, como me ha enseñado muy bien mi alumno Fernando Quesada, de la última fase de las espadas de antena, de la Edad del Hierro II, esta es la que copiaron los romanos para llamarla el gladius y hacerla suya como gladius hispaniensis. Me gusta muchísimo este dibujo de Encarnación Cabré porque es de estos dibujos lineales de una belleza en la linealidad que me recuerda a eso que contaba don Juan de Mata de su admirado Juan Cabré, ¿no? Trazaba elegantemente las líneas de su dibujo, ¿no? Y luego ellos impusieron, sobre todo Encarnación Cabré, una técnica fantástica que era partir de la fotografía. Ellos también empezaron a emplear la fotografía como elemento de documentación de la realidad arqueológica, pero basarse en la fotografía para, retocándola, recuperar la apariencia originaria de las piezas, ¿no? Como se ve muy bien en esta imagen que les he mostrado de una espada de antenas de forma globular y una hoja de lanza, y viendo toda la decoración, la hermosísima decoración damasquinada de estas piezas insuperables, ¿no? El repertorio de dibujos que hicieron en esta línea pues es extraordinario, no voy a detenerme enormemente o pausadamente en ellos, ¿no? Y, por ejemplo, una de las faenas en las que se ocupó don Juan Cabré intensamente fue el dibujo
de aquello que no se ve si no es dibujándolo, sobre todo en aquella época, me refiero a las pinturas rupestres, ¿no? También la labor tanto de Juan Cabré como de otros que en su tiempo se dedicaron a realizar una tarea inimaginable de complejidad para ir a los abrigos y cuevas de todas partes y dibujar las pinturas que, insisto, no se veían. Es curioso que, un poco para hablar de lo actual que al final está siendo esto, que me he traído un artículo que, a propósito de una exposición que está en el Museo Nacional, en el Museo de Ciencias de aquí de Madrid, hace por otra parte, querido para muchos, Antonio Muñoz Molina, un artículo en Babelia del pasado sábado, no de hoy, sino del anterior, sobre los dibujantes en la gruta. Y justamente recuerda a don Juan Cabré y dice algunas de estas cosas que mejor los buenos literatos que nosotros mismos sabemos destacar acerca del interés, de la importancia del dibujo, ¿no? Hablaba eso, ¿no? En el arte prehistórico las fotografías solas muchas veces no muestran nada. Y la mirada necesita una forma particular y extrema de atención que depende de la guía de especialistas muy entrenados. Miras una pared o un fragmento de hueso y no ves nada, a lo sumo una maraña de incisiones, pero de pronto, con la ayuda de un dedo índice o de un puntero luminoso, el cerebro reconoce la silueta de un reno que alza el cuello berreando, o la de un cazador o de un chamán, bueno, un largo etcétera de referencias. Me parece un bonito homenaje a esta historia del dibujo en España, en una revista de mucha actualidad, y justamente ilustra el artículo con este que estoy poniéndoles, esta imagen, que es una de las que hizo más notables don Juan Cabré en la Cueva de la Vieja de Alpera, en Albacete, ¿no? Uno de estos dibujos magníficos que requieren un trabajo previo de toma de datos y de copias con papeles translúcidos, un análisis de la realidad sumamente compleja, ¿no? Yo pienso que este es uno de los grandes capítulos, tanto de la arqueología como del dibujo, en la historia del dibujo arqueológico, ¿no? Y bien merece la pena empezar por aquí con este homenaje a nuestros maestros, ¿no? Quiere decirse que yo en mi formación, ya les he dicho que aunque no tenga mucho interés, pero voy a hablarles algo de mí y de mi relación con el dibujo, quiere decirse que para mí una de las cosas que me incitaron, porque yo entré en la facultad, se los confieso, pensando en hacer filosofía o pensando en dedicarme a la pedagogía porque hacíamos filosofía y letras, que era el marco general, o quizá en historia del arte, porque mi gran afición de siempre ha sido el arte, el dibujo, la pintura, ¿no? Quiere decirse que ya siendo estudiantes, uno de los profesores que tuve de arqueología, José María Luzón Nogué, que fue director de este museo hace unos años, Andrés, seguro que se acuerda muy bien, Andrés Carretero, nuestro director, a quien también agradezco su hospitalidad ahora y siempre, ¿no? en esta casa. Bueno, pues José María Luzón, que fue mi primer profesor de arqueología en la Universidad de Sevilla, siendo estudiante, me dio matrícula de honor en arqueología, pues me dice, bueno, estamos preparando una publicación en Huelva del Cabezo de San Pedro y vente con nosotros para dibujar. Y entonces ahí empezó mi vida de arqueólogo, dibujando, ¿no? Entonces se hizo una excavación, se derribó parte del Cabezo de San Pedro de Huelva y se hizo una cuidadosa recogida de datos, no realmente una estratigrafía, en la que todos los dibujos de esa publicación, o la mayoría de ellos, de Huelva Arqueológica 1, del año 1971, pues son de un servidor. Ahí tuve que dedicarme a aprender a cómo se hace el dibujo arqueológico según un esquema que prácticamente se mantiene hasta nuestros días, de cortarle el vaso por secciones para hacer ver su forma de manera más relevante, es decir, pasar de la mera observación a una reproducción que documenta, sobre todo el dibujo tiene la función de documentar la realidad de la manera más clara de aquello que tratamos, ¿no? Y hicimos montones de dibujos, no voy a aburrirles con todos estos. Era un gozo poder dibujar estos fragmentos preciosos de cerámica griega que permitían, pues bueno, un cierto lucimiento. Era la época del puntito, los que dibujábamos por los años 70 y 80, la técnica de sombreado se hacía cogiendo un rotring, a ser posible lo más sucio posible, quiere decir que no saliera mucha tinta, y dedicarnos allí a un trabajo de punteado que al final se convertía en un automatismo, porque yo habré hecho millones de estos puntitos a lo largo de mi vida, ¿no? Y mi primera publicación en la revista Avis del año 71 era un estudio sobre fragmentos de sarcófagos paleocristianos. Me permitía utilizar el dibujo también para restituir
una realidad muy parcial. Esa es una de las ventajas del dibujo, claro, que es recomponer lo que no existe, ¿no? Aquello que, digamos, no nos entrega una pieza, pero, bueno, sabiendo los paralelos y conociendo de qué pieza se trata, bueno, pues esos dos dibujos también, de dos de los fragmentos de sarcófagos que yo tuve ocasión de estudiar, también parten de un cuidadoso análisis del dibujo, de la pieza y de su representación en el dibujo. Ya entonces, que es una de las cosas que yo quiero subrayar, aunque es, claro, sabido de todos y es un poco nuestro punto de trabajo, es que el dibujo no es solo el medio para conseguir un sustituto gráfico y su recomposición, sino un medio de análisis. Es lo que más me importa. El dibujo es algo que te obliga, si lo haces, a hacer un análisis, una introspección en la pieza, como no se hace de ninguna otra manera. Uno puede estar observando detenidamente algo, pero si lo dibuja, la identificación con la pieza, el paso de la pieza en todos sus detalles por el cerebro, porque si no, no puedes trasladarlo a una cosa distinta, es el máximo que uno puede pensar en el ámbito del estudio de una realidad, ¿no? Entonces se hacían tesinas en los años 70, ¿no? Que han seguido haciéndose, por fortuna, hasta hace no demasiados años, cuando la gran revolución de la normativa universitaria nos ha puesto a todos en medio de un caos absoluto a la hora de organizarnos y demás, ¿no? Yo tuve también como tesina el estudio de un monumento en el que de nuevo el dibujo era elemento esencial de trabajo, ¿no? Eran los llamados columbarios de Mérida, que están aquí. Por fortuna aparecieron prácticamente completos en unas excavaciones antiguas de los años 20. Aquí está, por ejemplo, una de las tumbas que más me ha incitado al estudio arqueológico. Y de nuevo, pues plantas, dibujos. Había que aprender a hacer los cortes, igual que de las piezas cerámicas, ¿no? Pues esto, que sigue siendo la forma habitual de representación, todo esto artesanalmente, claro, como pueden imaginar, ¿no? Y luego, por supuesto, no solo el dibujo arquitectónico, sino el dibujo, en este caso había unas hermosas pinturas de las que se conocían limitadamente algunas fotografías, pero apenas habían hecho, digamos, ilustraciones o publicaciones en las que se diera cuenta de verdad de cómo eran las pinturas. Y yo pude hacer dibujos muy minuciosos de estas pinturas de los llamados boconios, descubrir, por ejemplo, que en el rollo, el volumen que tiene en la mano este personaje, que seguramente es Gallo Boconio Próculo, bueno, uno de ellos, tiene unas letras pintadas que habían pasado inadvertidas para todos en el dibujo, en la observación anterior, ¿no? Estas eran las pinturas muy bonitas que pude dibujar y que constituyen, desde que las hice, pues quizá la mejor documentación que yo he empleado en montones de publicaciones en otros lugares, ¿no? En esta época en la que yo empecé a trabajar, en los años 70, 60 y tantos, 70, los patrones del dibujo estaban muy definidos por las escuelas anglosajonas y alemanas de dibujo arqueológico, también por las españolas, ¿no? Se podían resumir en un famoso tratado, que es el que tengo aquí en la fotografía, el famoso de Wheeler, bueno, famoso para nosotros, para ustedes por fortuna ya desconocido, ¿no? El Arqueología de Campo, ¿no? Y aquí él recomienda una serie de sistemas de trabajo, hacer las cuadrículas estas que eran habituales y que no eran del todo malas, ¿no? Y cómo se hacían, por ejemplo, las estratigrafías, la estratigrafía era un elemento esencial del trabajo arqueológico de campo, ¿no? Como sigue siéndolo, ¿no? Pero entonces destacando mucho la importancia del dibujo para hacerlo. También quizá la escuela o el grupo de acción más prestigioso en España por estos años, de los 70, por la calidad de sus dibujos arqueológicos, era el grupo alemán, centrado en el Instituto Arqueológico Alemán, del que soy miembro también por fortuna para mí y como honra para mí desde los años 70. Y por ejemplo, los dibujos que hacían mandados a hacer, o bien los alemanes trabajaban, también con ventaja de su mayor capacidad de acción que nosotros, teniendo el arqueólogo y el dibujante aparte, y el fotógrafo aparte, ¿no? Generalmente el dibujante era un especialista en dibujo que trabajaba para ellos bajo su dirección, ¿no? Y, por ejemplo, los dibujos magníficos de las estratigrafías que hacían, por ejemplo, pues las publicaciones del profesor Schubert, buen amigo mío, al que hicimos doctor honoris causa, iniciativa mía de la Universidad Autónoma de Madrid hace algunos años, en el año 87. Bueno, pues dibujaban estas magníficas estratigrafías que tenían una ventaja, que eran... La estratigrafía tenía que ser una caricatura de la realidad, no una representación directa de la realidad, sino como toda caricatura que exagera
ciertos rasgos, por la intensificación del tono, de lo que sea del dibujo, ¿no? Decía Picasso que todo retrato, para ser auténticamente un retrato, tiene que ser una caricatura, ¿no? Porque era la única manera era exagerar los rasgos, de alguna forma, para que la personalidad y los rasgos del retratado se hicieran más evidentes y palpables, ¿no? Bueno, pues de esto tuve yo que aprender y aprendí, y tuve que hacer en los años 70 también muchos trabajos que tenían que ver con la aplicación de estos métodos a la representación, entre comillas, caricaturesca de la realidad material arqueológica. Dibujos de plantas, de muros y de estratigrafías verticales, excavaciones de Itálica de hace años, o en Cabra, en que en el verano del 72 tuve que ir a excavar. Allí está excavando ahora Quesada, en un sitio cercano, ¿no?, del lugar donde yo excavé en los primeros años de mi vida académica, ¿no?, en la casa del Mitra, y me obligaban a hacer labor y ser un poco arquitecto, que ha sido una de mis... Yo he sido siempre, se lo decía a Frade, el arquitecto que ha hecho la remodelación de esta casa, ahora cuando entrábamos en el museo, que yo me he sentido casi toda mi vida un poco un arquitecto frustrado, ¿no?, porque me encanta la arquitectura, me dedico mucho a estudiar desde el punto de vista histórico-cultural la arquitectura y su significación, y bueno, esto para mí era una gozada, el poder tener una planta de un edificio desconocido, en este caso la villa romana donde se halló el Mitra Tauróctonos de Cabra, y todos estos dibujos me tocaba hacerlos a mí, y hacer un trabajo muy minucioso de dibujo arqueológico. De nuevo, insisto en la importancia digamos, del dibujo como herramienta, ¿no? Y por supuesto esa fue mi gran herramienta en la tesis doctoral. También leyendo, que hay que leer mucho, no solo dibujar, pero bueno, leyendo, estudiando, pero dibujando mucho. Yo hice mi tesis doctoral sobre la necrópolis, entre comillas, romana, pero bueno, romana de Carmona, y allí me enfrenté con un conjunto arqueológico enorme, que aquí vemos una fotografía de Carmona, de su importancia desde el punto de vista arqueológico, y estamos viendo una fotografía tomada de la necrópolis de Carmona desde la parte alta de su actual museíto o museo local, o museo de sitio, viendo la enorme y preciosa ciudad de Carmona al fondo. Fuera de la ciudad romana estaba efectivamente la necrópolis, y aquí me iba a topar con que antes que yo, esa necrópolis la había excavado y estudiado nada menos que Jorge Bonsor, que he mencionado antes, ¿no? Y Jorge Bonsor es otro de los grandísimos dibujantes de la historia de la arqueología en general y particularmente española, ¿no? Él, por ejemplo, aparte de dibujar, y ahora veremos algo, no mucho, de la necrópolis de Carmona, él había dibujado, y no llegó a publicarla, una necrópolis. Estos dibujos los hemos conseguido en la Hispanic Society of America, donde fueron a parar buena parte de sus dibujos y materiales de excavación. Estos son dibujos que hacía Jorge Bonsor de una necrópolis que excavó en la Cañada Honda, junto a la Mesa de Gandul, en los Alcores de Carmona. Bueno, en este caso, digamos, más cerca del Viso. Y como verán ustedes, son unos dibujos espléndidos. Jorge Bonsor vino a España, un anglo-francés, como pintor, vino a pintar, ¿no? Pero se enamoró de la cultura del lugar y de la arqueología del lugar, particularmente de Carmona, y ya estuvo toda su vida, se casó con una joven carmonense, bueno, estaba casado, se casó de más mayor con una joven carmonense, a quien yo todavía conocí y pude saludar cuando estaba haciendo mi estudio de la necrópolis, ¿no? Fíjense qué dibujos, ¿no? Estos son dibujos, digamos, no dibujos de dibujante o quiero decir, de pintor, sino son dibujos muy arqueológicos, en los que ya se tiene clara idea del concepto de la sección, de cómo, seguimos haciéndolo así. A lo mejor no con tanto arte, como decía de Juan Cabré y Aguiló, Juan de Mata Carriazo, ¿no?, con tanto sentimiento, ¿no?, pero seguimos haciéndolo así, ¿no? Estas son tumbas, una de ellas con una cupa, con una bóveda, la otra una preciosa tumba de fosa, con una urna cineraria, con la urna de vidrio contenida en un cofre de plomo, como era muy frecuente, ¿no? Vean, él no dibujaba las cerámicas todavía a la manera, digamos, ya de cortándolas, simplemente las dibujaba completas, pero también con una gran calidad, e incluso indicando en un planito, como ven debajo, por ejemplo, del dibujo de la izquierda, indicando en un planito dónde estaba cada cosa que luego representa en mayor en el entorno del dibujo. Él dibujó también, él era digamos, buen topógrafo, en la medida en que él hacía buenos dibujos de planos generales. Este era el plano general de la necrópolis, que yo seguí. Y luego había que dibujar
tumba por tumba. Aquello fue una labor ingente que me permitió hacer estas tablas tipológicas, haciendo de manera muy sintetizada las formas de cámaras funerarias que yo había excavado, ¿no? De nuevo con esa caricaturización. Nosotros utilizábamos para hacer los rellenos, bueno, todo esto está hecho con Rotring, sobre papel vegetal, en fin, estas cosas que permitían algunas correcciones. Y la peor tarea era hacer el relleno de líneas paralelas, ¿no? Que la dibujábamos a mano. Luego aprendimos también a utilizar tramas que se superponían, ¿no? Y esto no, había un aparatito que teníamos que permitía, por lo menos, o sí, hacer sin tener que hacer con escuadra y cartabón, pero aquello era un martirio, ¿no? Porque a poco que te equivocaras era un verdadero lío. Pero bueno, se pasaba, digamos que bien, ¿no? Luego había tumbas muy sencillas y tumbas muy complejas de forma, ¿no? Por ejemplo, esta es la llamada mausoleo cuadrangular. Bueno, da igual. Lo importante era que era una tumba bastante bien conservada y que solo mediante dibujos de secciones muy variadas podíamos, sin entrar en la tumba, claro es, tener una captación total de cómo era, ¿no? Este es un corte, uno de los muchos que hice, ¿no? Este, por ejemplo, era una tumba muy complicada de la llamada de 4 columnas, que son en realidad pilares, con una planta muy compleja. Bueno, pensarán ustedes, todo esto lo dibujé casi anecdótico, pero bueno, es la tecnología de la época y sobre todo la que yo podía aplicar, era llevar cintas de metro largas y cortas de todo tipo y apoyarlas en un punto, a veces clavando una pequeña escarpia en el lugar alcayata, decimos nosotros, en el lugar conveniente, no haciendo mucho daño, colgando el metro, pues yo iba solo siempre a dibujar y tomando medidas, miles de medidas, que yo me daba unos papeles y hacía unos croquis muy minuciosos y luego tomaba para triangulación después millones de medidas. Yo no he medido en mi vida más cosas que, por ejemplo, aquí, ahora se tienen medidores de rayo láser, bueno, una maravilla, ¿no? Pero entonces había que hacerlo. Pero ya veremos que eso también tenía su ventaja, ¿no? Y, por supuesto, una de mis distracciones era hacer dibujos un poco artísticos, pero que permitieran un reflejo de la realidad lo más, como diría, expresiva posible, ¿no? Procuraba tener eso que decía antes de sentimiento, ¿no? En darle aire al dibujo, ¿no? Y así hice muchos dibujos de secciones con perspectiva de muchos lugares, ¿no? Tumbas muy complejas, como la tumba de Servilia. Aquí, por supuesto, tuve que clavar muchas puntillitas y medir muchísimas veces, porque es una tumba de gran tamaño. A la escala abajo ya la ven de 12 metros, ¿no? O tumbas muy complejas. Esta es la llamada tumba del elefante. Seguro que si aquí, que los hay, algunos alumnos míos, igual me han oído hablar de la tumba del elefante en clase, ¿no? Porque fue uno de mis grandes temas, ¿no? De cuando era joven y hacía mi tesis, ¿no? Es una tumba muy compleja que Bonsor nunca llegó a publicar y de la que solo he visto dibujos suyos que hizo y que están en el Spanish Society of America, ¿no? Eran dibujos en planta, o sea, en una sección, porque son cámaras subterráneas, una sección horizontal a una altura determinada, pero él hizo muy esquemáticamente. Aquí el dibujo suyo era, digamos, de aliño, ¿no? De un dibujo, bueno, como ven aquí, ¿no? A mí me toca hacer un dibujo muy minucioso. Yo no sabía lo que estaba estudiando entonces, quiero decir, yo no tenía ni idea de qué era este monumento. Era una tumba rara, compleja, llamada la tumba del elefante, porque apareció un elefante aquí delante de bueno, había aparecido tirado en el pozo, una historia que no voy a contarles, muy larga, ¿no? Pero la tumba tenía una planta muy irregular, con una serie de cámaras, cada una en una dirección, tenía un pozo al que se unía a una fuente que había aquí con una especie de balneum, un depósito subterráneo, también en una planta muy rara. Me tuve que meter por aquí dentro y hacer medidas de todo tipo, claro es. Una cámara que no seguía el eje general de aquí. Pero todo esto no estaba reflejado, no sé si puedo volver al anterior, no estaba reflejado esa inclinación, por ejemplo, en el dibujo previo, ¿no? Yo lo hice documentándolo según mi rigor en esto, había que tener una planta exacta, ¿no? Y también secciones exactas. Por ejemplo, esto era muy complicado, el poder hacer una sección vertical, cortando la tumba por la mitad, viendo una vez una cara y otra vez la opuesta, para tener con ello una visión total de la cámara, de la llamada tumba. Yo veía que aquello era una cosa muy rara. Y vuelvo a subrayar lo que antes decía. Digamos, la observación a la que yo sometí, al análisis al que yo sometí al monumento, dibujándolo rincón por rincón, me permitió captar con vamos a decir, una profundidad impensable,
que aquello era algo que no podía explicarse como tumba. Allí había algo raro que derivaba, por ejemplo, del hecho de que la cámara del fondo tenía una ventana extraña en la parte alta, una ventana bocinada, que estaba aquí, bueno, ¿y para qué una ventana así? No se entendía, ¿no? Que parecía como que pensada para ser una especie de tragaluz, de punto de entrada de un foco luminoso que iluminara lo que quiera que fuese que estaba aquí, todo eso en un triclinio, ¿no? Esto me permitió pensar que aquí había algo raro y más pensando que la inclinación rompía la general del monumento, ¿no? Analizando esto según la orientación solar y según el curso del año, me daba cuenta que se había buscado en esta peculiar inclinación de la cámara del fondo, buscar que coincidiera con el punto de salida del sol en el solsticio de invierno, ¿no? Digo, caramba, aquí hay una cuestión de una ritualidad vinculada al astrosol, ¿no? Cosa que es muy frecuente en la antigüedad. Bueno, por hacer la charla económica, había que pensar en una hipótesis nacida del dibujo, completamente, ¿no? Había que pensar en una hipótesis que era qué cosa había aquí, iba a decir otra palabra, qué cosa había aquí de una ritualidad que expresa la inclinación peculiar respecto del sol. Bueno, pues era una cuestión ritual, de culto al sol, que se hacía en el solsticio de invierno. Piense que acabamos de celebrar una fiesta que tiene que ver justamente con eso, que es la Navidad, ¿no? En la Navidad se celebra el nacimiento del sol, etcétera, etcétera. Ya contaba a mis amigos de la arqueología hace no mucho esta cosa de que tiene que ver, ya saben que el culto, el cristianismo lo que hace es adoptar la fiesta del Natalis Invicti Mitraica, o sea, del Natalis, del nacimiento del sol mitraico, que es el solsticio de invierno en el que el sol deja de estar, digamos, aplastado por la noche durante un tiempo muy largo, y a partir del solsticio empieza a recuperarse. Los mitraicos o todos los que celebran el culto a una divinidad solar celebran eso como el nacimiento del sol, ¿no? Y por eso se hace en el mundo cristiano la famosa misa del gallo, que nadie sabe por qué. Puñetas, ahora sí voy a decir una expresión que la hago contundente, se hace una misa de noche y que se llama la misa del gallo. Bueno, pues eso tiene que ver con que en la fiesta de celebración del nacimiento del sol se reunían en un lugar como esta cámara que está al fondo de este monumento, y se esperaba que durante la noche se hacía una ceremonia, se llamaba la Panigis, que se celebraba, se lamentaban de la muerte de que el sol está muerto, y se esperaba la luz del amanecer como que el sol resucitaba, ¿no? Él había renacido, ¿no? Era un sol renatus, ¿no? Eso se hacía por la mañana, pero para aliviarlo, ¿cuál es el animal que en las sociedades agrarias anuncia el nacimiento del sol? Pues el gallo, ¿no? Y todavía se recuerda como misa del gallo, la idea de una fiesta nocturna que celebra el nacimiento del sol de la mañana, y el gallo es el que lo anuncia, por eso se hace la misa del gallo. Bueno, esto me permitió ver en esa cámara justamente lo que estamos viendo en esta hermosa fotografía que me regalaron de Carmona hace unos años, ¿no? Cómo entra el sol exactamente en esa dirección en el solsticio de invierno, ¿no? Y me permitía hacer otra de las cosas que se hace con el dibujo, que es reconstruir cuál pudo ser la apariencia de un monumento mal parado por el tiempo y el estrago de los años o de los siglos, ¿no? Podía hacer una reconstrucción, en este caso un dibujo un poquito ingenuo, un poquito escolar, si se quiere, de una reproducción de cómo podía ser por fuera la tumba del elefante. Y, por supuesto, había que estudiar la necrópolis con las cerámicas, utilizando toda esta, vamos a llamarla terminología dibujística, partir el vaso por la mitad, señalar bien el perfil, que eso había que hacerlo también muy cuidadosamente. Y así pude hacer un libro sobre la necrópolis de Carmona, que tiene un libro de láminas, un tomo de láminas, ¿no? Porque para nosotros los arqueólogos las láminas, los dibujos, eran parte sustancial del trabajo arqueológico, ¿no? Y por tanto el volumen o el libro tiene 2 volúmenes, ¿no? Bueno, hice muchas más cosas, claro. Me tocó estudiar una excavación en el Alcázar de Sevilla. Podía dibujar, es una tentativa de una planimetría de cómo era la ciudad romana, es más o menos esto en relación con el río, estos planos topográficos. Yo había aprendido bastante de Bonsor y de mis colegas y contemporáneos de cómo hacer dibujos sintéticos que reconstruyeran el lugar, ¿no?
Y, por supuesto, me tocaba hacer estos cuidadosos dibujos de los muros en planta, siempre como en caricatura. Eso me lo decían mucho los alemanes. Mi amigo el profesor Helmut Schlunk decía, hay que hacer un buen Steinplan, ¿no? Un buen plano de las piedras, ¿no? Tanto de frente y en planta, señalando acusadamente los perfiles, en fin, bueno, o los contornos para destacarlo y usar tramas, en fin, estas cosas. Esto es todo un lenguaje gráfico, sin duda, ¿no? Bastante eficaz y que hoy día sigue vigente. Al cabo, esto es un dibujo de los años 70, ¿no? Y, por supuesto, las estratigrafías. Justamente uno de mis problemas, bueno, de mis retos importantes en estos años eran los dibujos de las estratigrafías. Ahí había que empeñarse muy tozudamente, ¿no? Y me tocó hacer una de las estratigrafías más complejas que se han hecho en España en los últimos años, que era una excavación que dirigía el profesor Pellicer y que yo era colaborador suyo y también dirigía en parte la excavación. Hicimos una estratigrafía de varios metros de profundidad. Hoy día las estratigrafías, por la imposición del método Harris, digámoslo así, están muy superadas. Hoy se tiende más bien a hacer simplemente estudio de las unidades estratigráficas, pero horizontalmente, y se da poca importancia o ninguna a la estratigrafía. Yo creo que eso es un error. Yo pienso que es bueno combinar, yo pienso que el método Harris es un buen método, pero yo creo que debe mantener el interés y la importancia de la estratigrafía, que por supuesto es digamos, una radiografía puntual, ¿no? Es como cuando se le hace a uno un escáner del coco y tiene pues una serie de hojas correspondientes a los diferentes segmentos en que se corta el cerebro, ¿no? Pero este es solo uno, no es expresivo de todo, pero es expresivo del punto donde está, ¿no? Y aquí es donde había que emplear muy bien eso que les he dicho antes, o que he comentado antes, de la estratigrafía como un poco caricatura, ¿no? Como exageración de la realidad. Había que ser muy exactos, saber captar los tonos de las tierras para diferenciar estratos o incidencias como la presencia de un silo o de un pozo, vamos, un hoyo como hay en medio, en fin, todo eso, y dibujarlo de manera que sea expresivo desde el punto de vista gráfico, ¿no? Igual las plantas. Y me tocó también, en este caso como arquitecto arqueólogo, estudiar junto con el profesor Abad hace ya menos años, en los años 80, pero tampoco pocos, una torre funeraria de la región de Alicante, de Villajoyosa, que ya había pasado, perdón, vuelvo atrás, por el tamiz de dibujos de Laborde y de todos esos grandes dibujantes del 17, que eran magníficos dibujantes, nos han legado una serie de grabados espléndidos, y aquí ya tenemos dibujos muy, digamos, de mucha calidad sobre esto. Esto era la torre tal como se conservaba, era un monumento funerario romano muy bien conservado, por fortuna, aunque se había abrazado a él una instalación agraria, una cortijada. Lo llaman, o lo llamaban cuando lo estudiamos, la Torre de Hércules, pero no porque hubiera sido aludida, como muchas veces mítica o legendariamente, a Hércules, ¿no? Sino porque el señor de aquí, el que compró y se hizo esta casa, se llamaba Hércules, ¿no? Que era como Hércules Poirot, ¿no? Bueno, pues la Torre de Hércules, de un señor llamado Hércules, que hoy día se la ha despojado de los añadidos y se la ha dejado libre, como se ve aquí, bueno, pues nos obligó de nuevo a un dibujo meticuloso de algunas piezas que se conservaban sueltas, capiteles y otros elementos, ¿no? Había que dibujar exactamente, pues también utilizando el sistema de punteado para darle intención, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? La planta, secciones, etcétera, y nos permitía hacer de nuevo recomposiciones, ¿no? Devolvernos la imagen tal como pudo ser en estos dibujos, tanto desde el punto de vista más como documento y desde el punto de vista más como sugestión, como es este último que les estoy enseñando del mausoleo de Villajoyosa, ya un poco recomponiéndolo de manera más, vamos a llamarlo artística, para sugerir. Este no es el documento, esto es una sugerencia de paisaje. En esto, además, contábamos en España, cuando me tocó hacer esto, con una tradición fantástica que era la que representaba, por ejemplo, y que creo que es bueno comentarlo, uno de los grandes maestros de la historia y de la arqueología en España, que es don Antonio García y Bellido, que tenía una mano espléndida para el dibujo y que una de sus cosas de mayor gusto era
dibujar las cosas arqueológicas, hacer restituciones. Fue uno de los primeros que hizo, por ejemplo, una restitución de la imagen y de la apariencia de un poblado, por ejemplo, castreño, sus famosas anaparástasis, como llamaba él, del Castro de Coaña. Bueno, no lo he traído porque no quería tampoco alargarme demasiado, pero sí, por ejemplo, este dibujo precioso que él hizo de uno de los monumentos que estudió, que es el Arco de Caparra en Cáceres, ¿no? Y ahí se ve de nuevo un poco, yo seguía un poco la senda que marcaba una persona que además en todo lo demás, no solo en el dibujo, era uno de nuestros grandes maestros, ¿no? Bien, modernamente, claro, se han impuesto técnicas de dibujo que, bueno, todos los aquí presentes conocen muy bien, ¿no? Técnicas del escáner láser o técnicas de representación gráfica, quiero decir, ¿no? Esto, por ejemplo, aludo a una de las cosas como técnicos italianos trabajando en el anfiteatro de Mérida con la técnica del escáner láser, ¿no? Que permite resultados como estas nubes de puntos que hacen una reconstrucción, en este caso muy fantasmal, parece una cosa, pero bueno, sobre todo permite dibujos o representaciones tan importantes como esto. Estaba pensando en nuestra reunión, miro a una colega y amigo catalán que tenemos aquí, de una reunión de la que iba a comentar, que hicimos hace pocas semanas en la Universidad Autónoma de Madrid, expertos de todas partes, quiero decir, italianos, portugueses, catalanes incluso, o sea, que venían de todas partes del mundo, alemanes, como decía, españoles también, y hacíamos una discusión muy simpática sobre, por ejemplo, el dibujo arqueológico, sobre todo aplicando técnicas complejas como rayos láser. Por supuesto, todos acordamos, y tú uno de ellos, que era una aportación fundamental, pero también que conllevaba serios problemas. Uno de ellos, que al menos los arqueólogos no somos en general capaces de controlar bien este tipo de métodos, que son métodos caros, y que dan una realidad tan sugestiva y manejable que evitan una cosa que es la que he querido hablar de ella sobre todo, que es el dibujo personal, ¿no? El dibujo como elemento de análisis desaparece un poco, al menos como instrumento material, de modo que también una de tus ideas era, y es que no me acuerdo ahora de tu nombre, perdóname. Eso, Puche. José María nos decía que él era partidario, como todos los que emplean este tipo de técnicas y otras igualmente complejas, en no dejar el dibujo a mano, el dibujo de toma de datos concreto, para combinar las dos cosas, ¿no? El dibujo desde todos los puntos de vista, ¿no? Y eso es una especie de enseñanza que tenemos y que no quiero cerrar esta especie de semblanza, como habéis visto, han visto ustedes, muy personalizada, sin hablar de otra de las dimensiones para mí muy jugosas que en los últimos años he tratado de explotar muchísimo, que es el dibujo para la difusión del patrimonio arqueológico, ¿no? Su sugestividad y su utilidad para el patrimonio. Sobre todo en cosas como esta, las exposiciones, ¿no? Yo he tenido el honor de realizar algunas importantes exposiciones últimas, por ejemplo, esta de Aníbal en el Museo Arqueológico Regional, que se hizo en el año, bueno, ahí está indicado, del 13 al 14, Aníbal en Hispania, donde uno de nuestros trabajos importantes fue el dibujo de reconstrucciones de cosas que eran elementos básicos de nuestro discurso expositivo y de la presentación en el museo, ¿no? En este caso conté con la participación de un gran dibujante también catalán, Albert Álvarez Marsal, que ha dibujado también para esta casa, ¿verdad, Andrés? Y que es un magnífico dibujante y que ha cumplido una labor esencial que es un diálogo muy intenso entre el arqueólogo, el historiador, digamos, el que le encarga el dibujo, con montones de idas y venidas, con muchas sugerencias, por mi parte con muchos croquis que, por lo que han visto, era posible pasarle, y al final conseguir que, con la creatividad del dibujante y la creatividad del comitente, el que él se lo encarga, conseguir dibujos como este, que es la primera vez que vemos una restitución posible, bajo mi dirección en este caso, de un santuario perdido, del que no tenemos más que descripciones muy livianas de cómo pudo ser, que es uno de los grandes santuarios de Cádiz, vamos, de Gadir, Fenicia, que es el Heracleion, el templo de Melcar, ¿no? Bueno, es una propuesta, evidentemente, llena de... Aquí los expertos me discutirán y me cortarán la cabeza si quieren, pero bueno, había que echarle, estamos en una obra de divulgación,
echarle, vamos a llamarle coraje, coraggio, dirían los italianos, ¿no? Pero, bueno, yo aprovechaba todo lo que se sabe de los santuarios, de las descripciones, le hablaba de que pusiera, bueno, los altares eran así, escalonados, y dicen los textos, los dos siempre humeantes. Bueno, pues aquí están humeantes, ¿no? Cómo debía ser digamos, la celda o la edes con las dos columnas delante, poner un montón, por ejemplo, mi dibujante me ponía enseguida, que decía, hazme una celda o un templete con betilos, que son las imágenes divinas habituales, me ponía siempre tejadito con frontón, todos los techos planos, ¿no? Porque sabemos bien que en época púnica, en época fenicia, los techos son siempre planos, vamos, salvo excepción, pero las cubiertas son planas, ¿no? Ya saben que los arqueólogos dicen de los arquitectos, en que los arquitectos dicen cubierta y los arqueólogos techumbre, ¿no? Pero decimos lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, yo quería decirle a la gente de la exposición cómo recuperar el ambiente cortesano que tenían los régulos ibéricos, un ambiente, digamos, del que, por ejemplo, nos habla Apiano cuando cuenta las bodas de Viriato con la hija del rico Astolpa, en la que emplearon vasos de plata y tapices y demás, porque los íberos, por su tradición desde época tartésica, y los régulos en esta línea, las élites en general, y por su, digamos, incorporación a la oleada helenística, cuando llegan los romanos, por ejemplo, eran régulos que estaban embebidos en el ambiente de la ritualidad y del aparato escenográfico helenístico, y por tanto esta gente usaban vasos de plata, como estos que están aquí, de abengibre, que se los pedía al museo, pero no me los pudo dejar en su día porque estaban preparados para ser expuestos en la exposición permanente, que era completamente lógico, estos son copias, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo quería reproducir el ambiente cortesano, un poco limitado, pero de lujo, y la mejor manera de hacerlo era haciendo un dibujo. Entonces encargué a Albert Marsal que me hiciera un dibujo, que es este de aquí, en el que dije, bueno, ponme un ambiente cortesano, con tapices y con el lucimiento de los vasos de plata, etcétera, en la pared, con paredes de un cierto lujo, pero tampoco, porque sabemos que la arquitectura ibérica tiene sus limitaciones. Y bueno, para que la gente no se equivoque, bueno, vamos a ponerlos comiendo y que participan gente que se parecen a la dama de Baza o a la dama de Elche, ¿no? Que están, vamos, que tienen su apariencia porque al fin y al cabo era la vestimenta cortesana, la vestimenta de alto nivel. Está utilizando también, como hacen casi todos los pintores o dibujantes, que son citas clásicas, ¿no? Aquí hay, sí, seguro que muchos de ustedes han reconocido aquí a una flautista de un cuadro de Tadema que está en el Museo Arqueológico Nacional, por cierto, ¿no? Bueno, este dibujo, como todos los dibujos de este tipo, son resultado de muchos ensayos, ¿no? Él me hizo, según yo le pedía, me decía, ¿te parece bien una cosa así? Aquí están casi los dos personajes del cuadro de Tadema y en un palacio que parece más minoico que ibérico posible, ¿no? Y el dibujo es muy bonito, pero bueno, hay que darle otro aire. Vamos a ponerle otras cosas y vamos a pensar en otras ideas. Y bueno, hablábamos largo y tendido y me hace este otro. No estaba mal, aquí empezábamos, pero me parecía un poco musulmán, vamos, más de una corte de Al-Mutamid que de íberos, ¿no? Pero era un dibujo precioso. También, de nuevo, aunque él emplea mucha tecnología moderna, pero él parte del dibujo, del carboncillo, del lápiz y del color incluso a mano para conseguir una ambientación peculiar, ¿no? Y al final pues me hace este dibujo que me parece espléndido acerca de esa idea, ¿no? La gente en la exposición captaba de un plumazo y de un golpe la idea, una idea contundente que yo quería reflejar como comisario de la misma, ¿no? O, por ejemplo, hace algo que no se había hecho nunca, hizo en este caso, ¿no? Que es una restitución de cómo era Sagunto en el momento del acoso de Aníbal, ¿no? Y con un trabajo muy minucioso, partiendo de los planos arqueológicos que se conocen y de las descripciones de todos los que han excavado por allí, por el conocimiento del sitio, hizo este bonito dibujo, después de un montón de pruebas,
algunas terribles, de inadaptadas, porque no tenía toda la documentación, pero después de un largo trabajo de colaboración, en este caso entre dibujante y arqueólogo, pues hizo esta bonita restitución. No es la mejor, porque esta, lo que pasa es que la que tenía no sabía cómo reducirla, era una cosa muy complicada. Esta no es la última que hizo, pero bueno, está muy bien porque permite ver cómo era la muralla, la topografía, con los diferentes recintos. En definitiva, tenemos por primera vez la única representación posible de la ciudad de Sagunto, tan famosa en la literatura, tanto la histórica antigua como la moderna, acerca del sitio de Aníbal, ¿no? Y con esto termino. Esta es un poco la historia de mi enamoramiento del dibujo. Y quiero decir hasta en el fondo yo soy arqueólogo porque soy dibujante, de alguna manera casi se colige, ¿no? Tal vez por algo más, ¿no? Pero en cierta manera, digamos, ser dibujante me parece una de las cosas más estupendas para ver la realidad y para luego darla a conocer a quienes nos rodean, ¿no? Así que espero que ustedes en su asociación tengan muchísimo éxito. Yo creo que es una cosa muy bienvenida y por tanto el futuro está en vuestras manos, ¿no? Bueno, muchas gracias.